al primer conversatorio de este ciclo titulado Economía para sostener la vida, diálogos feministas del 8M, organizado por la Cooperativa de Mujeres para el Impulso de la Economía Social y Solidaria Comunes. Y pues en el marco de este 8M, este espacio claramente busca abrir una conversación colectiva sobre los desafíos que enfrentamos hoy en día como una sociedad, pero también sobre las alternativas y las esperanzas que se construyen desde los territorios, los cuerpos y las luchas de las mujeres. Nos alegra mucho contar con su presencia, tanto de quienes nos acompañan aquí como quienes nos siguen a través de la transmisión en vivo. Y pues para dar inicio a este conversatorio, invito a la directora de la cooperativa, Irma Lila Centle Colot, a compartir unas palabras de apertura. Muchas gracias, María. Gracias por moderar este espacio. Bienvenidos y bienvenidas a todas, todes, todos, todes. Y bueno, pues justamente como lo comentaba María, es el primer conversatorio de nuestra jornada de actividades en el marco del 8M, que justamente pues apunta a dialogar, a conversar y a reflexionar en torno a las propuestas éticas y políticas pues de los feminismos, ¿no? Y esto nos parece interesante porque pues nosotras que estamos también inmersa en este mundo y en este movimiento de la economía social y solidaria, pues queremos recuperar esas apuestas éticas y políticas, ¿no? Justamente para ir despatriarcalizando nuestros procesos, nuestras actividades dentro de nuestras organizaciones. Y pues se trata justamente también de asumir que pues la economía social y solidaria no está exenta de reproducir desigualdades. En ese sentido, pues recuperar qué es lo que proponen los feminismos y de esa forma, ¿verdad? Pues potenciar esta transformación que se propone pues desde las economías sociales y solidarias, y en este sentido pues también es una propuesta autocrítica, ¿no? Tenemos que estar abiertos, abiertas a el diálogo con otras luchas, con otras miradas críticas que justamente abonen, ¿no?, a transformar nuestras realidades y apuntando hacia la sostenibilidad de la vida. Entonces, con esto, pues, quisiera abrir este conversatorio y, pues, agradecer nuevamente su participación. Gracias. Muchas gracias, Lila, por estas palabras que nos ayudan a enmarcar el sentido de este encuentro y este conversatorio que también nos reúne hoy, incluso por el título que lleva, denominado Geopolítica, Cuerpos y Territorios, y es un tema profundamente relevante en el contexto actual que vivimos a nivel global y a nivel regional, para poder dialogar sobre ello, contar con la presencia de dos compañeras, Liliana y Nidia, que generosamente han aceptado compartir su pensamiento, su experiencia y sus reflexiones con nosotras y nosotros. Liliana Huitrago es una ecofeminista, investigadora y activista del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur y de la colectiva MUSIT, Mujeres, Cuerpos y Territorios, en Venezuela. Es magíster Scientiarum en lingüística con interés en los estudios críticos del discurso, los movimientos sociales y las transformaciones ecosociales. Ha participado en diversas experiencias colectivas para la defensa de las semillas, de la justicia climática, de la lactancia materna, los cuidados, las economías solidarias y la biodiversidad en Venezuela, y también en espacios de articulación internacional como la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática y la Asamblea Mundial por la Amazonia. Muchas gracias, Liliana, por acompañarnos el día de hoy. Ay, muchísimas gracias, María, gracias, Lilia, Nidia, a todas las compañeras de la cooperativa por la invitación y celebrar que podamos hacer esta juntanza también para dialogar, ¿no? Entonces yo también quisiera que más que una exposición, y hablábamos con Nidia, pudiese
ser de alguna manera un espacio que nos regalemos para conocernos y reflexionar desde las experiencias de cada una, ¿no? Bueno, ya ustedes saben que yo estoy en Caracas, Venezuela, y nosotros apenas estamos a muy poquitos meses, desde enero, febrero, marzo, ¿no? Pocos 2 meses de una invasión muy fuerte que ha ocurrido, que fue historia y recorrió la geografía entera, la noticia. Y realmente, pues, ha sido un hecho muy impactante y chocante para todas acá en Venezuela, ¿no? A pesar de que fue unas breves horas, creo que las imágenes de Gaza, de Siria, o sea, tantos espacios en este momento en guerra y con guerras prolongadas, fueron inevitables en ese momento. Para mí, para mis hijos, mi familia, mis amigos, mis afectos. Y creo que de eso va un poco también este espacio que queremos abrir hoy, darle lugar en el marco de las discusiones geopolíticas a esos espacios de reflexión desde donde también nosotras sabemos hacer las políticas y tiene que ver con los cuidados, tiene que ver con los afectos, con cómo nosotras vivimos esas situaciones de guerra. Así como nosotras vimos un acontecimiento disruptivo, abrupto, de pronto, también estamos conscientes de cómo en muchos casos, como en el caso de México, para hacer este puente, existen estas situaciones de guerra contra las mujeres de manera permanente. Y como muchas feministas han hecho reflexiones respecto precisamente a cómo ello se vive y lo que implica en términos de la política de hoy. Es decir, ¿cómo es posible, me pregunto yo muchísimas veces, que después de una pandemia que nos tuvo bajo encerrados de manera forzada a muchas personas, porque bueno, nos fuimos todas, muchas comunidades también resistieron porque no cerraron sus puertas y porque lograron comunicarse y estar solidarias entre ellas, ¿no? Eh, gracias, gracias. Dice un abrazo fraterno y solidario para Venezuela. Pero sí, muchas comunidades lograron sobrevivir. Pero ¿cómo es posible que después de esto, que en filosofía así como política se llaman los acontecimientos monstruos, o sea, como es un gran acontecimiento que abordó y abarcó a toda la población global, ¿cómo es posible que nuestra respuesta siga siendo la guerra? ¿Cómo es posible que frente a una amenaza tan grande frente a la vida, nosotras y nosotros y digamos, no es nuestra opción, pero digamos como sociedad, como mundo, sigue siendo la guerra la respuesta? Claro. Entonces, de alguna manera, nosotras, yo quisiera hacer, para abrir el debate y luego ver por dónde nos vamos a ir poco a poco, contarles que ese día yo sentí esa invasión en mi barriga, en mi útero, o sea, abajo. Había algo allí que yo sentía cuando sonaban las detonaciones, y ustedes conocen ese tipo de sonidos, lamentablemente, me acaban de pasar además, ¿verdad?, por una situación de acercamiento militar muy fuerte, eh, aéreo además también, ¿no? Como operaciones aéreas súper fuertes, o sea, esos sonidos retumbaban en mí. Tengo una compañera que hace sonido, por ejemplo, y me decía, yo la verdad estaba tan impresionada con el ruido, con el sonido, me parecía apasionante. Y ella empezó a ver como, hasta como una parte, era su manera de abordar la situación de crisis, ¿no? Pero cómo sonaba y cómo se mezclaban los ruidos, a hacer análisis sobre ahí, desde allí pues se centró. Pero hubo por lo menos compañeras que estuvieron sin luz en algunas zonas de Caracas y entonces lo vivieron en oscuridad y tratando de organizar pocas cosas para poder salir en caso de emergencia, etcétera. Y así hay muchísimas historias que quedan totalmente invisibilizadas y de sentires, ¿verdad? Que quedan invisibilizados en los relatos de lo que ocurrió el 3 de enero en Venezuela y lo que ha ocurrido también en México recientemente. Entonces, yo quisiera como preguntar, abrir el micrófono para preguntarles, ¿dónde, compañeras, en qué parte de su cuerpo sienten ustedes la guerra?
Muchas gracias, Liliana, por compartirnos esta reflexión desde Venezuela y desde las luchas ecofeministas de nuestra región. Y tu mirada siempre nos va a recordar cómo los conflictos globales también atraviesan los territorios y los cuerpos de las comunidades y que nos invita a pensar formas de resistencia y el cuidado desde América Latina y que sin duda serán temas que pues abordaremos en el transcurso de este conversatorio. Muchas gracias. Pues continuamos con Nidia Reyes. Nidia Reyes es egresada de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana Puebla. Estudió la licenciatura en Economía, la maestría en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional y el doctorado en Economía Política del Desarrollo. Nidia ha investigado sobre diversos temas sobre gobiernos progresistas en América Latina, el papel de la economía social y solidaria para la construcción de una economía alternativa, la participación de las mujeres en el cooperativismo, el proceso político de las comunas en Venezuela, tiene experiencia en países de América Latina como Bolivia y Venezuela y trabajo de campo en comunas y barrios con organizaciones sociales, cooperativas y empresas sociales y solidarias. Actualmente es profesora en la Universidad Iberoamericana Puebla y coordina el área de investigación y sistematización de la Cooperativa de Mujeres para el Impulso de la Economía Social Comunes. Muchas gracias, Nidia, por acompañarnos el día de hoy y por tu participación en este conversatorio. Muchas gracias, María. Muchas gracias también a Comunes, todas las que formamos, los que formamos Comunes. Estamos haciendo este evento con mucho cariño desde el corazón y sobre todo también para ir pensando espacios de resistencia y de lucha, generar alianzas y pues ir tejiendo también desde nuestro sentir, desde nuestro cuerpo, desde nuestros saberes, esas posibilidades de ir venciendo a estos monstruos que no terminan de irse y están tomando fuerza cada vez más, ¿no, Liliana? Muy bien, pues yo también me gustaría retomar un poco la reflexión que está haciendo Lili del sentir, ¿no? Desde el cuerpo, estas intervenciones, estos acontecimientos tan complejos a veces de entender, pero tan directos que nos están atravesando, no solamente por cuestiones de territorio, sino también en una cuestión de nuestro cuerpo y de nuestro sentir. Bueno, también aprovecho para saludar a nuestras amigas de Chile, de diferentes lugares de México que están conectadas. Gracias, de verdad es un gusto verlas de nuevo. Y bueno, vamos a continuar. Es que me emociono mucho porque hace mucho que no las veía y son muy queridas amigas y también alumnas, estudiantes que están por acá. Bien, pues bien, ¿cómo vivimos y sentimos la guerra? ¿No? Esta pregunta que nos lanzas, Liliana, pienso que el sentir nos lleva siempre a tener esa curiosidad, ese querer conocer más de por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo en nuestro entorno, en nuestra planeta. Y en este sentido, pienso que estamos ante una crisis, sí, prolongada, pero también ante una situación de eh, barbarie, como decía Rosa Luxemburgo, en la que vemos cada vez más las posibilidades de resolución de estas crisis en la política reducidas. Creo que ya hay algunos pensadores que han dicho que estamos ante la muerte de la política, ante esta imposibilidad de resolver por medios políticos, por medios pacíficos, a través de la generación de acuerdos, de la participación, de la organización, de resolver este tipo de afrentas que el propio sistema capitalista está actualmente mostrándonos, ¿no? Podemos también decir que estamos ante una agudización del imperialismo, de una política imperial que se está fortaleciendo y que está también retomando, que parece que aprendió muy bien de las anteriores formas de violencia en los territorios,
que retoma la intervención militar, ¿no? Que pensábamos, tal vez nuestra generación, ¿no? De personas padres, familia, que vivieron las dictaduras, que padecieron toda esta intervención militar y que al menos yo lo sentía así, ¿no? O sea, cuando tú dices, ¿qué sentías? Ahora refiero a mí misma y fue es como una pesadilla, ¿no? Volvieron a hacerlo, volvieron a intervenir, lo hicieron el mismo día que intervinieron en Honduras, hicieron lo mismo, ¿no? O sea, retomar toda esta cuestión simbólica de la historia latinoamericana para interpretar también el mensaje que está dando el poder dominante, ¿no? La hegemonía que está transformándose, reconfigurándose, transmutando y que cada vez requiere o refiere a herramientas, ¿no? De necropoder, eh, de intervención directa sobre los cuerpos de las personas, de mercantilización también de los cuerpos, de la violencia, de todo lo que ya una autora mexicana, Sayak Valencia, decía, ¿no? El capitalismo gore, toda esta necropolítica que podemos visibilizar en los diferentes territorios. Y en el caso de México, ¿no? Te refiero un poco a México y cierro mi intervención. En el caso de México tiene muchos niveles de implementación, ¿no? Y el más reciente pudimos ser espectadores algunos y algunas compañeras también padecieron, ¿no? En los territorios estas confrontaciones entre el poder del Estado y el poder también de los grupos criminales. Entonces, me parece que estamos en una época en la que se está abriendo, se está descarando totalmente esta política de la violencia, del terror, de la necropolítica, ¿no? La estamos viendo cada vez más a flor de piel y también podemos aumentarle, ¿no? Todavía esta cuestión de la crisis climática, del extractivismo, de los extractivismos que se han intensificado en diferentes partes del mundo y que alimentan una matriz de poder colonial, patriarcal, una matriz que se alimenta también del petróleo, ¿no? Me parece que este elemento económico, geopolítico, no lo podemos dejar de lado. Tenemos que tener muy claro que estos países imperiales no están liberando ningún país, no están protegiendo ni reivindicando ningún derecho humano, por el contrario, están atentando contra pueblos, contra naciones, contra personas, contra niñas, y llevan una política de violencia y de crueldad, de barbarie a los territorios. Entonces, creo que tenemos que entender primero que la lucha geopolítica es por estos recursos naturales, ¿sí? Y por sostener un modo de vida también para algunos. Bueno, hasta ahí dejaría esta primera intervención. Muchas gracias, Nidia, por esta reflexión. Me parece muy importante cómo recuperas la dimensión política de este momento histórico, como bien indicas, y cómo nos invitas incluso a pensar muchas veces en este llamado de la muerte política, cuando los espacios de diálogo y de desacuerdo se deshabilitan. Y tu intervención también nos recuerda la necesidad de reconstruir formas de organización colectiva que nos permitan enfrentar estas múltiples violencias y afrentas que genera el sistema capitalista sobre los territorios, las comunidades y la vida misma. Pues como parte de esta dinámica de esta sesión será la siguiente. Lanzaremos 2 preguntas a cada participante con 2 rondas de respuestas de 5 a 7 minutos por cada participante para responder cada pregunta. Después abriremos el diálogo con nuestra audiencia por 10 minutos. Pueden ir dejando sus comentarios y preguntas en el chat y trataremos de integrar algunas de ellas a la conversación. Recuerden que también estaremos transmitiendo en vivo desde Facebook y la idea es que este espacio no es solo de escuchar, sino también de tejer reflexiones colectivas.
comenzaremos reflexionando sobre la coyuntura geopolítica que estamos viviendo hoy en día, como la invasión a Venezuela, que no pensamos volver a ver desde el periodo de las dictaduras en América Latina, guerra y muerte en el Medio Oriente, el genocidio cruel en Palestina, la violencia económica y la desesperanza en Cuba, el miedo en México ante la amenaza del narcotráfico. En definitiva, una era de necropolítica internacional. En este contexto, quiero plantear la primera pregunta a las ponentes y a nuestra audiencia. ¿Dónde nos duele la guerra? Cedo la palabra primeramente a Liliana. Gracias. Sí. Hay una ecuatoriana que se llama Sofía Zaragozín, que justito le comentaba yo a ustedes que yo ese día el útero se me movió, pero no solo se me movió, sino que aquí abiertamente y en confianza, compañeras, el periodo me duró como 3 semanas luego de la invasión, ¿no? Y claro, yo luego de varios días y un tiempo como diciendo, bueno, no, es que es la perimenopausia y bueno, no, que aquí vamos para no sé qué. De alguna manera lo relacioné con eso porque, bueno, no me había pasado antes, porque en este momento todo está muy bien, ¿no? De salud, etcétera. Y dije, ocha, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte hablar de esto. Y luego pensando, ¿no? Un poco tratando de, bueno, de conocer más compañeras que han pensado estos temas desde otros lugares, pues yo les invito también a leer un poco lo que Sofía Zaragoza nos comparte, que tiene que ver precisamente con el control que se hace sobre la vida en los territorios y de la posibilidad de la reproducción de mujeres, cuerpos gestantes y territorios. Y no es algo menor, porque además tiene que ver con cómo operan los extractivismos, ¿no? Y porque las invasiones que estamos viendo, o lo que entre comillas ellos llaman las tomas amistosas de países, están dirigidas a tener control sobre petróleo, minerales críticos, etcétera, etcétera. Y esto está relacionado precisamente con el control de la vida y de la reproducción de la vida, porque los enclaves extractivistas son enclaves en donde se compromete en primer lugar por efectos de contaminación, por control de las gobernanzas criminales sobre esos espacios, en esos enclaves donde se controla precisamente la posibilidad de reproducción de las mujeres, diversidades, cuerpos feminizados. Se limitan las posibilidades de la siembra en los territorios de manera autónoma, se limitan los cuidados de los ríos, de las montañas, se cercan los ríos, etcétera, 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 ¿no? Y esto es muy importante porque además este complejo extractivo que se está reordenando en este momento y en donde Estados Unidos busca recuperar influencia en términos de la política, de la geopolítica frente a China, ¿no? Y frente a otros países que también tienen mucho que ver con el extractivismo en nuestro continente, en los sures globales en general, ¿no? Pues en esta disputa nosotros estamos en medio, digamos, de cada vez más la presencia de grandes corporaciones y del poder corporativo que ha hecho una captura de esos estados también. Entonces no son solamente los estados-nación que se organizan para demostrar quiénes son los más fuertes, aunque son quienes tienen el control de los ejércitos y se encargan de la inversión de grandes capitales cada vez mayores en el sector militar, pero hay además todo un corporativismo, ¿no? Entonces, toda la, digamos, la imagen masculina de lo corporativo entra aquí perfectamente, porque, bueno, hay tercerización de los negocios de reconstrucción, reparación, de la propia guerra, ¿no? Son corporaciones las que hacen las operaciones en los territorios, etcétera, etcétera. Y todas las corporaciones están unidas entre sí y funcionando de la mano de la que nos da la salud, entre comillas, de la que nos da, es decir, el negocio, por ejemplo, entre la farmacéutica y el negocio de la guerra es así, imbricadísimo, o sea, trabajan súper cerquita. Y ellos son los que precisamente medicalizan nuestros cuerpos, etcétera. Entonces, cuando uno empieza a ver las conexiones del útero
hacia la guerra, son montones de conexiones las que existen. Es decir, cuando digo del útero, me refiero nuevamente a la posibilidad de la reproducción, sin ser esencialista, porque no son solo los cuerpos que se pueden reproducir con los úteros, sino que cuidan la vida, pero es una metáfora para decir que toda fuerza de reproducción y de recreación de la vida está bajo amenaza, bajo esta lógica corporativa de guerra que busca en este momento desmantelar el orden internacional como lo conocíamos para hacer una reingeniería. Entonces no es que se está desmoronando realmente el aparato internacional multilateral, la ONU, donde pueden hacerse las denuncias internacionales, ¿no? Estos sistemas, sino que, bueno, en primer lugar, estos sistemas ya eran recoloniales desde sus inicios y su fundación. Era obvio que no iban a poder dar respuesta a ninguna crisis de los cuidados ni de la vida, pero más allá de eso, en este momento están desmantelando para reorganizar y hacer una reingeniería de manera tal de que los pocos fondos que puedan haber o las cosas se redireccionan a las causas que ellos quieren. Y cada vez son menos los que deciden, casualmente hombres, blancos, ricos, ¿no? Por sobre todas las otras corporalidades y diversidades que están comprometidas. ¿De dónde lo sentimos? De alguna forma muy en el útero, seguimos insistiendo. Pero además porque todas esas corporaciones que hacen control sobre nuestra vida, la posibilidad de crear la vida, etcétera, están conectadas también con las grandes corporaciones que nos limitan en términos de salud, de alimentación, entre otras cosas. Muchas gracias, Liliana, por tu intervención y por ayudarnos a reflexionar sobre dónde nos duele la guerra. Tus palabras nos invitan también a cuestionarnos cómo muchos de los conflictos que vivimos hoy están profundamente ligados al control del territorio y de los recursos naturales, así como a las formas en que operan los modelos extractivistas, a la disputa por el petróleo y en muchos casos a la intervención o presión sobre países y comunidades. Ahorita voy a ceder el micrófono a la maestra Nidia Reyes. Muchas gracias. Gracias, Liliana, y gracias, María, por el pase de la palabra. Sí, efectivamente hay una lógica corporativa de la guerra que creo que ha sido, es una característica desde el nacimiento del capitalismo a lo largo de su historia. Han existido estos agentes internacionales que han implantado un régimen o que han configurado un régimen, ¿no? Internacional de acumulación también de capital. Entonces, lo que vemos, como me uno a lo que está compartiendo Liliana, pues es una continuidad, creo que podemos adjetivarlo como el cinismo de la época, y vemos estas agencias internacionales al servicio del capital. Vemos también todo el sistema internacional que surge o que pareciera que estuviera funcionando después de la Segunda Guerra Mundial, y lo vemos como pues no sirve para nada, ¿no? O sea, realmente está solapando, está legitimando en su silencio todas las cuestiones que hemos ya mencionado respecto a las formas de violencia. Creo que también esta continuidad, ¿no? de un régimen más bien que está operando, ¿no? Desde ese aparente silencio en una legitimación de las políticas de los estados nacionales para reconfigurar el mundo y pues ir disminuyendo también estos estados o estos actores políticos estatales, que tampoco son, podría decirlo, como actores internacionales o gobiernos que pudiéramos defender, ¿no? O sea, son indefendibles varios de estos gobiernos, y creo que también eso es importante decirlo porque tenemos que romper esta polarización, ¿no? Entre estás a favor o estás en contra, ¿no? Y si estás a favor de la invasión de Estados Unidos en Venezuela, entonces eres antichavista. Y si estás en contra de la invasión, eres pro Maduro.
Y creo que esos tipos de polarizaciones lo único que hacen es diluir la diversidad de las posibilidades políticas de generar nuevos consensos y de generar nuevos grupos que puedan asumir los liderazgos, ¿no? E ir encabezando movimientos políticos y sociales que partan desde la práctica política que hay, por ejemplo, desde la economía social y solidaria, desde las cooperativas, desde las colectivas, desde los movimientos sociales, que son un actor que ha resistido y que tiene mucha experiencia, que tiene también muchas prácticas que nosotros tenemos que voltear a ver, retomar toda la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas, retomar esa manera de cuidar, de proteger la planeta, de cuidar los cuerpos de las mujeres, de cuidar la vida, la reproducción. Todo esto creo que es muy importante que empecemos a generar este diálogo entre pueblos, entre naciones, entre todos los que estamos a favor de la vida y no a favor de un gobierno o a favor de una intervención. Nosotros somos los que vamos a luchar, a resistir. No tenemos que estar esperando a que venga alguien a hacerlo por nosotros. Los territorios se defienden, se protegen, se cuidan desde el día a día en nuestras prácticas. Y recuerden que el primer territorio que habitamos pues es nuestro cuerpo. Así que la decisión política, esta idea desde el feminismo, de lo personal es político, ahorita es, creo que, algo que tenemos que retomar desde el propio movimiento feminista. A mí me gustaría también como dialogar con ustedes esto, ¿no? Desde el feminismo, desde los feminismos, más bien, corrijo porque son varios feminismos, desde los feminismos y sobre todo desde las experiencias que tenemos como mujeres en resistencia, cómo podemos entonces enfrentar a estos monstruos. Ahí pues dejo esta pregunta. Gracias. Muchas gracias, Nidia, por tu reflexión. Nos invitas también a mirar cómo operan los agentes internacionales y el cierto cinismo, como bien indicas, de nuestra época, donde los discursos de democracia o desarrollo conviven con formas de violencia y control sobre territorios y pueblos, cuestionando también la legitimidad de estos poderes y la continuidad de un régimen que reproduce estas desigualdades. A continuación, igual le voy a ceder, creo que ya tenemos manitas levantadas, hay que recordar igual que al finalizar la sesión vamos a tener igual 10 minutos para leer todos los comentarios, pero los seguimos sincronizando. Si gustamos, tenemos unos minutitos igual libres, podemos ceder la palabra a Paola, que creo que quiere igual proporcionar un comentario de esto que nos acaban de comentar. Primero que nada, muchas gracias. Los saludos de Mazatlán, Sinaloa, México. Y sí, la verdad, coincido mucho con lo que las compañeras están pues poniendo en debate. Sin embargo, en el caso de México, desgraciadamente estamos en una situación en la que políticamente las mujeres estamos ante una crisis de equidad, de respeto. Aquí una persona, una mujer, porque esté en la política por el simple hecho de que su esposo o su pareja tenga cierta situación o condiciones, ya la hacen una sola. Entonces, se pierde ese protagonismo del feminismo en la política, el respeto a la mujer en la política, porque son los mismos políticos los que se ensañan en manifestar cualquier actitud, por mínima que sea, cometida por una mujer en la política. Y en la participación social estamos ante una crisis de participación social porque hay temor. Por temor, hay grupos de mujeres buscadoras porque pierden a sus hijos y que se han agrupado, ya que el Estado no les está ofreciendo la garantía de buscar a sus hijos, a su familia. En ese caso se agrupan y curiosamente somos puras mujeres, no, que lloramos el dolor y que lo llevamos en el lomo, pero que nadie se suma como instituciones, como gobierno. Acaban de asesinar a una buscadora del grupo de aquí de Mazatlán.
así las matan, así las desaparecen, así, y no pasa nada. Entonces, aquí vivimos una crisis de seguridad y no hay temor en manifestarte, como me encantaría lo que dicen, la frase que dicen aquí, para ver qué medidas, qué acciones, cómo vamos a responder, cómo vamos a defender. La verdad, desde acá yo las aplaudo, pero aquí todo mundo es doblado, callado, encerrado, porque la política y la delincuencia organizada es lo mismo aquí en México hoy por hoy. Entonces, hay temor en el ambiente, se vive desde la matriz, desde el útero, desde los ovarios, desde el corazón, desde el alma, porque no tenemos paz, no tenemos tranquilidad de decir que nuestros hijos salgan, y ya no nomás los hijos, las hijas, ahora los hijos, que salgan a la escuela y que lleguen a casa seguros. Ya es, en cuanto llegues me avisas para estar tranquila de que ya estás en la escuela. O sea, ya no es en un antro, ya es en un centro comercial, en una escuela, en un restaurante con amigos. Ya ir al baño, ya no sabes si vas a regresar a tu mesa con tus amigos. Entonces, yo admiro y les agradezco que me den esta participación, porque final de cuentas a nosotros no tenemos una intervención como en Venezuela, pero créanme que vivimos en terrorismo, a lo mejor igual o peor que el de allá, pero con los mismos de nosotros mismos, que nos estamos acabando entre nosotros mismos. El amor a la vida, el respeto al cuerpo, la dignidad a la mujer se ha perdido. México es un país que ha dejado de ser la alegría del mundo, el gran esfuerzo de Estados Unidos, que básicamente es donde nos emplean a todos los que nos vamos de aquí por buscando mejores oportunidades, y los que estamos aquí, pues queremos ser, queremos ser seres humanos tranquilos. Queremos ser madres, queremos ser hermanas, queremos ser hijas, queremos ser la comadre, la amiga, la que te pueda salir y confiada te echas el trago, el desayuno, porque tenemos derecho a ser libres, tenemos derecho a vivir la vida en libertad. Lo económico puede ser variante, porque la economía nunca va a ser igual, porque esa es la naturaleza de la moneda, ser redonda, ser circular, y a veces puede estar arriba, a veces abajo. No hay que la economía sea, no es la base para que podamos tener algo que no compre el dinero, y es dignidad por la vida, por la naturaleza, por nuestro entorno, y pues hacer alianzas. Esta comunidad que está ahorita con ustedes, o sea, esto no lo es genial, porque yo puedo con Liliana comparar lo que ellas vivieron en Venezuela, porque yo lo viví desde mi televisor o desde mi celular, y del celular pues a medias, porque a veces se exageran las cosas, las redes no siempre son exactamente lo que pasa, pero final de cuentas comparamos lo que está pasando en Sinaloa en específico, que hay ataques con drones a escuelas, a ayuntamientos, asesinan policías, asesinan Guardia Nacional, al ejército, lo emboscan. Tiene más armamento la delincuencia organizada que la propia institución. Entonces, pones una denuncia y sabe más rápido la delincuencia organizada que pusiste una denuncia y a que te atiendan. O sea, ya no sabes en manos de qué estamos. Entonces, sí es verdad que el capitalismo nos ha llevado a tomar estas carreras porque nunca es suficiente para los políticos, siempre quieren más. Yo creo que con lo que tienen no se lo acaban ni viviendo 10 veces, naciendo y muriendo cada vez, pero viven enfermos de poder. Y en esa enfermedad, pues no nos queda más que estas alianzas, compartir, fortalecernos. Y de verdad les agradezco mucho que como mujeres podamos hacer alianzas y buscar alternativas de un mejor vivir. Es cuanto para todos.
Muchas gracias, Paola, por compartir este sentir tan profundo. Lo que nos dices refleja también una preocupación muy fuerte sobre la realidad que se vive hoy en México, un país que muchas veces ha sido reconocido por su alegría y su vitalidad, pero donde hoy muchas personas y particularmente muchas mujeres viven con miedo frente a la violencia y en medio de una crisis de seguridad y de equidad. Lamentamos también profundamente la situación tan dolorosa que mencionas sobre el asesinato a una de las organizadoras. Estos hechos nos recuerdan la urgencia de seguir visibilizando estas violencias y fortalecer los espacios de organización y solidaridad para defender la vida. Continuamos con la sesión de preguntas. Y tenemos como segunda pregunta, afectando en el tema de economías locales, las formas de organización y las posibilidades de sostener la vida. La segunda pregunta es, ¿dónde sentimos la esperanza? Paso como primera respuesta a Liliana. Muchas gracias. Gracias, María. Bueno, fíjense, hay una feminista que a mí me gusta mucho, que se llama Yayo Herrero, y ella, justito como tú decías hace poco, Paola, que también hablabas un poco de los cuerpos migrantes, ¿no? Ella decía, qué impresionante, hablando de Estados Unidos, ¿no? Y de esa relación de tanto tiempo, ¿no? De conflicto sobre el tema de la movilidad, ¿no? Para las y los mexicanos. Pero también recientemente para nosotros los venezolanos, nosotros somos 1/3 de la población que ha tenido que emigrar por una crisis muy profunda, que en parte ha sido causada por el propio Estados Unidos con unas sanciones fuertes impuestas al país desde hace ya más de una década, progresivamente ha ido incrementándose, y todo el deterioro del sistema también político y del propio gobierno en términos de la gestión de lo social, de los programas sociales, de la posibilidad de cuidados, pero además de un giro autoritario muy fuerte que pasamos, lo que hemos venido atravesando durante estos últimos años, y que tuvieron en cárcel de manera injusta, bueno, a más de 2.500 personas desde el año pasado, que recientemente han comenzado a ser liberadas. Pero, digamos, en medio de la complejidad, vemos cómo estas formas crueles, ¿no? De transaccionales imperiales, ¿no? Buscan apretar y soltar, apretar y soltar. Es decir, jugar al amigo-enemigo, jugar con esta idea de que entonces ahora la invasión podría ser buena, o la toma amistosa de Venezuela puede ser buena porque va a mejorar la situación económica, o porque se van a regresar a Venezuela las personas que emigraron. Pero si nosotros vemos la situación del tratamiento sobre la población migrante en los propios Estados Unidos, pues podemos un poco sacar el cálculo sobre cómo puede ser el destino de la migración venezolana, ¿no? En estos momentos, o cómo podría, qué pasaría cuando se entroncan violencias, ¿no? Tan fuertes del colono con el colonizado, y etcétera, ¿no? O sea, como que aquí puede haber una situación que no estamos todavía previendo y que tiene que ver precisamente con retorno forzado de personas, ¿verdad? Y con cercamiento o encerramiento de personas en sus propias fronteras, que es un mecanismo que se ha venido implementando al colocarle a las venezolanas y venezolanos toda una serie de limitaciones para conseguir sus visas o poder ir a otros países. Cada vez son más los países que ponen limitaciones, que tienen políticas xenófobas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, digamos que hay toda una complejidad y que la geopolítica tiene que ver también con ello, porque cómo es posible, como dice Yayo Herrero, que pueden entrar todas las materias primas, pueden entrar a los países de los norte globales todos los commodities, entra el oro, pero no entran los cuerpos, ¿no? De los países donde se extrae ese oro. Entonces vemos como hay definitivamente el establecimiento de lo que lo que se llama desde la ecología política latinoamericana zonas de sacrificio, que también son cuerpos de sacrificio, ¿no? Porque así pues también los venezolanos y las venezolanas ahora serían pues bajo esta ola fuerte xenófoba, pues también
objeto de exclusión y de también sacrificio en términos de su derecho a la movilidad global, ¿no? Pero yo tengo mucha esperanza porque también he visto cómo se sostienen montones de familias a pesar de esta situación dura de crisis en esos vínculos que son de sostenimiento desde incluso desde la propia diáspora acá, cómo se mantienen formas de solidaridad allí, en términos de lo pequeñito, del uno a uno, de familia a familia, pero además yo también lo veo en términos de la manifestación de solidaridad con Venezuela en organizaciones a nivel internacional y que además se han preocupado por tener una tercera lectura, como dice Nidia, para entender que no necesariamente estar en contra del ataque y la invasión quiere decir que se apoyen las políticas de represión que han venido implementándose en los últimos años y que están ahora, bueno, en revisión, pero que además pensamos que tiene que ver con, y que pueden recrudecerse por el avance de los extractivismos. Creo que México entiende muy bien, porque también es un país que sufre los embates extractivistas desde muchas otras formas extractivistas, del agronegocio, no solo el petróleo, pues, por Pemex, sino también de otros commodities, pero que entiende cómo eso está fuertemente ligado a las economías criminales que funcionan en los territorios. Entonces, esta amalgama entre los estados, los grupos paraestadales de diversos tipos y los negocios corporativos del comercio de commodities ilegales también, no solo legales, sino también ilegales, porque bueno, todo eso son cosas procesadas, pero todo eso sigue siendo naturaleza que va a un lugar para otros fines, ¿no? Entonces, digamos que todo eso termina siendo un engranaje que funciona y sostiene la guerra contra la vida y que no podemos dejar nada por fuera porque una cosa está vinculada a la otra. A mí me sigue dando esperanza que tenemos comprensión de esas imbricaciones, que cada vez hay más personas tratando de salir de las falsas polarizaciones también entre negro, blanco, ¿no? Y que podemos ver a la manera. Y eso es una cosa que es muy ecofeminista, salir precisamente de las visiones dicotómicas, ¿no? Incluso sobre la propia guerra, bueno y malo, adentro y afuera, nosotros y ellas y ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo para entender los conflictos geopolíticos actuales, nosotras tenemos que tener una posibilidad de actuar más comprensiva y compersivamente? Yo a veces hablo de la comprensión, o sea, de que me dé felicidad la felicidad del otro, en términos de que se esté desarrollando en el sistema de gobiernos, en sus formas autónomas, de la manera en que quiera y desee, ¿no? Apoyar la diversidad de sistemas políticos también en el mundo es sumamente importante. Pero yo creo que hay también una búsqueda desde los jóvenes, desde los espacios alternativos, académicos, o sea, y puede que sean esfuerzos que ahora vemos pequeños, pero que a mí me parecen muy importantes para construir otra manera de ver las diplomacias de los pueblos, por ejemplo, o sea, de ver las solidaridades, etcétera. Eso me da esperanza. Las preguntas que me hacen mis hijos sobre lo que está ocurriendo, sus reflexiones sobre ello, pero también jóvenes que están ahí. Y a pesar de que ciertamente hay una guerra cognitiva que pretende fragmentar las subjetividades políticas de la juventud, de nosotras, o sea, mantenernos aislados, etcétera, yo creo que todavía ese brillo en los ojos y esa posibilidad de conectarnos entre nosotras es algo que es insustituible y que existe porque, y sobre todo existe porque estamos en conexión como redes todas y todos. Entonces yo tengo esperanza que eso prevalece, que eso sigue estando allí y que nuestra capacidad de verlo, de valorarlo, de cultivarlo, está allí activa, ¿no? No siento que hemos llegado allí todavía. Entonces eso me da esperanza. Como ahí hay disculpe que nombre tantas autoras, pero hay gente que me inspira muchísimo. Pero por ejemplo está una autora que se llama Zoe Rolnik y hace poco, creo que precisamente, no fue en Argentina, pero también estuvo en México hace poco. Y Zoe Rolnik decía que, bueno, que
pensar en la araña, ¿no? Como la araña, a través del hilo que la conecta de su barriguita al mundo exterior, logra hacer estrategia para colocar la telaraña en el lugar apropiado, donde va a tener las condiciones ideales para poder alimentarse, ¿no? Entonces, no perder la posibilidad de tener la intuición para saber con quiénes, cómo, dónde tenemos que construir de manera colectiva, no solo en lo local, sino también con otras redes internacionales, estos espacios que ahora podemos tener más, ¿no? Y que también hemos logrado aprovechar en este último tiempo. Eso. Muchas gracias, Liliana, por esta valiosa reflexión y también por lo que señalas que frente a esos escenarios tan complejos, una de las esperanzas se encuentra en estas perspectivas ecofeministas que nos invitan a salir, como bien indicas, de estas visiones dicotómicas entre la naturaleza, sociedad, economía, vida y pensar en formas más integrales de relacionarnos con los territorios, los cuerpos y las comunidades. Damos el paso a la intervención de Nidia. Gracias, María. Sí, Liliana, yo creo que tienes muchas luces que nos estás dando hoy y que bueno, que marcan muy bien también tu posición política, tu militancia, tu experiencia, tus sentires, y eso creo que es algo muy valioso que señalo, ¿no? Porque pues en este conversatorio eso me parece que es la manera en que podemos ir tejiendo precisamente esa esperanza. Liliana nos está contando, nos está compartiendo una experiencia desde un territorio muy atravesado por ya varios años por violencia, por este extractivismo que atraviesa los cuerpos de las mujeres, que atraviesa también a los territorios y que forma parte de una parte muy importante de una geopolítica mundial o de una geopolítica, de un escenario geopolítico. Entonces, me parece que si nosotras podemos compartir, tejer esta telaraña, ¿no? que nos propone Liliana, y empezar a tejer, ¿no? Desde nuestras propias experiencias y sobre todo desde el sentir. Me parece muy importante lo que nos compartió hoy nuestra compañera Paula de Mazatlán. De verdad creo que dijiste algo muy potente, dijiste amar a la vida, respeto al cuerpo, a la dignidad, a la mujer, se ha perdido. Y esa frase que dijiste, o sea, me hizo sentir esa necesidad, esa impotencia, ¿no? De que tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que movernos, tenemos que empezar a ganar esos espacios que se han perdido, ¿sí? Yo esperaría que de este conversatorio logremos generar esa telaraña, esas alianzas para apoyar, ¿no? A nuestra compañera Paola. Podemos, desde este espacio comunicativo, difundir esta historia, difundir la lucha que hacen las buscadoras, no solo en México, sino en toda Latinoamérica, en muchos otros países. El caso la experiencia más bien que te está compartiendo Liliana, de también la diáspora venezolana, ¿no? Las experiencias que han tenido por allá con todo esto, y la forma también desde el propio Estado venezolano de ir atentando contra muchas de las libertades, ¿no? de hombres y mujeres. Creo que de aquí podemos empezar a rastrear las resistencias, las prácticas, qué es lo que podemos aprender de la lucha de las madres, exactamente, de los presos políticos de Venezuela y de las buscadoras de México, ¿sí? Cómo podemos ir cruzando, ir tejiendo estas resistencias, no solamente en el conocerlas, sino en la articulación, para ir generando una acción colectiva, organizada, pero con un sentido político, con una dirección política. Y ahí tendríamos que empezar a buscar estos espacios
que son de disputa y que están en disputa ahorita. El Estado, es un espacio en disputa. La sociedad civil es un espacio de disputa. La matriz de comunicación es un espacio de disputa. O sea, un conversatorio como este debe de incidir en este sentido, en una matriz de dominación comunicativa que busca y que tiene claramente el objetivo de polarizar, ¿sí? De colocar la opinión y la participación de las personas de un lado o de otro. Tenemos que resistir a eso. Creo que si nosotros empezamos a identificar estos espacios de disputa y empezamos a dirigir nuestras acciones políticas con un sentido político hacia allá, podemos empezar a generar una resistencia que no esté aislada, que no esté polarizada y que no esté solamente en la disputa local, ¿sí? Es necesario, ante el contexto geopolítico actual, tejer estas redes, estas telarañas de resistencia desde los ecofeminismos, desde las prácticas y sobre todo desde una empatía y una solidaridad internacional. Creo que eso es muy urgente y también podemos ir articulando desde las propias experiencias que tenemos. A lo mejor, por ejemplo, desde Comunes, la experiencia que tenemos acompañando organizaciones, grupos, ¿no? De mujeres, de hombres, que están buscando hacer otro tipo de economía. Desde ahí, esa experiencia, esa práctica, ¿cómo podemos compartirla con ustedes y dar nuestras herramientas, ¿no? Para ir generando otra economía desde lo local, por ejemplo, ¿no? Y dar herramientas a las mujeres de emancipación económica. Y, por ejemplo, no sé, ahí veo, por ejemplo, a mi queridísima amiga Caro Mapuche desde Chile, ¿no? Desde allá, cómo nos pueden contar todas esas historias, esa forma de ver el mundo tan hermosa que tienen los mapuches y empezarnos a dar este sentido de vida, de construir imaginarios colectivos, retomando todas estas visiones, ¿no? Y así podemos ir, cada una tenemos algo que aportar y una forma de resistir. Y sobre todo, y cierro con esto, creo que necesitamos tener también esa empatía y esa compasión, o sea, por nosotras y por nuestras demás compañeras. Y bueno, pues hasta aquí dejaría esta respuesta que de verdad creo que pues sale de lo que ahorita estamos platicando, de las emociones, también del corazón, y creo que tenemos que irle dando ese sentido político, porque si no, pues vamos a ir viendo cada vez más esta degradación y no podemos quedarnos nada más como espectadoras, como espectadores. Tenemos que empezar una lucha y creo que es el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Nidia, por esta valiosa reflexión. Nos invita sin duda a tejer, a reconocer la importancia de la movilidad, de los encuentros de los territorios, pero también a seguir ganando y recuperando espacios que muchas veces se han perdido en lo político y en lo social. Y en ese sentido, este conversatorio también se vuelve una pequeña puerta para encontrarnos, aliarnos y seguir difundiendo nuestras historias y luchas, fortaleciendo los vínculos que nos permiten sostener la vida y la organización colectiva. Me parece también muy valioso cómo en sus respuestas aparece la idea de que la esperanza no es algo abstracto, sino que se construye en prácticas concretas, en economías solidarias, en cuidados comunitarios, en las luchas territoriales y en la organización colectiva de las mujeres. Muy interesantes sus respuestas, muchas gracias. Y pues vamos a empezar a leer algunos comentarios del chat, teniendo igual en cuenta que pues se va a abrir igual el micrófono en la parte de los ponentes, a quien guste responder alguna de estas retroalimentaciones que se han proporcionado. Como primeros mensajes, pues en algunas preguntas, pues
pues han igual como comentado, las madres de los presos políticos en Venezuela que han sostenido la lucha de estos tiempos y la corrección viva a la paz en el mundo sin imperialistas. ¿Qué podemos decir igual en estas partes de estas retroalimentaciones? Se da la palabra y pues se va a llevar igual este tiempo pues de micrófono abierto durante estos 10 minutos, igual para las personas igual que tenemos sincronizadas en Facebook, que puedan seguir haciendo preguntas, comentarios, acá los estaremos respondiendo. Muchas gracias por su participación. Gracias, María. Yo rapidito quería como decir, frente a lo que vamos tejiendo, ¿no? Entre las reflexiones, ¿no? De esto del mundo libre sin imperialismo. Yo creo que la arremetida reciente de este imperialismo tan transaccional tiene que ver con, como siempre, pero digamos ahora mucho más transparente, como dice Nidia, de una necesidad de acabar con la sociobiodiversidad, y que también es política. O sea, esta idea de que nosotros estamos desconectados de la naturaleza, ciertamente sí tenemos, digamos, culturalmente, todo un aparataje y un andamiaje que busca desconectarnos y decosificar la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotras todas seguimos siendo naturaleza, ¿no? Y así como está enferma la naturaleza, como se contamina el río, como se contamina el mar, nosotros socialmente somos un reflejo de cómo también nuestra relación con el ecosistema se ha construido. Entonces, de alguna manera, los autoritarismos, las guerras, estas políticas que avanzan para romper con la biodiversidad, que también con la diversidad política, son reflejo precisamente de ese modelo destructor que busca el desarrollismo, el extractivismo, una visión de la economía que siga perpetuando la explotación y la anulación de toda forma diversa política que exista en el territorio y en los lugares, ¿no? Entonces, es contra la autodeterminación de los pueblos, pero no en un sentido abstracto, sino total. A través de los ejemplos recientes que hemos visto frente a Venezuela, frente a Cuba, las amenazas a México, de manera explícita o de manera no explícita, a través de inversión de grandes cantidades de dinero como hacen otros países, ¿no? O sea, sin estar aquí mencionando ya ningún ejemplo, pero que ha sido histórico para la extracción de los commodities, de las tierras raras, de todo lo que se tenga y se pueda extraer. Entonces, esta anulación y homogenización tiene formas que se expresan en los territorios a través de precisamente el extractivismo, pero tiene maneras en las que se expresa frente a la diversidad sexual, y creo que además son las mujeres mapuche argentinas también quienes hablan del terricidio, o sea, frente a los transfemicidios, ¿no? Y entonces las comunidades LGTBIQ más están amenazadas, todo lo que sea la diversidad sexual, pero también todo lo que sea feminizado y cuide es también un objeto de control, necesita ser controlado, y también todo ser vivo. Por ejemplo, se busca ejercer el control sobre las semillas. De esto habla mucho Vandana Shiva, que es otra ecofeminista que trabaja el tema geopolítico de manera muy interesante, pero el control, por ejemplo, sobre las semillas, sobre la alimentación, entonces el control sobre los ciclos naturales de la vida para acelerarlo y desarrollarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto es una arremetida más en el marco de ese orden que es profundamente patriarcal, profundamente colonial, racista y homogeneizante, que busca seguir imponiéndonos la manera en la que tenemos que ir muriendo lentamente, ni siquiera vivir, sino como que, bueno, estos mueren, estos no mueren, de esto es prescindo, de esto no, etcétera, etcétera. Eso quería seguir para abrir el debate y no sé, preguntarles como qué cosas les traía, ¿no? Un poco estas reflexiones a la cabeza o al cuerpo. Muchas gracias por tu intervención, Liliana. Nidia, ¿algo que quieras complementar o pasamos al siguiente comentario? A mí me gustaría eso, que escuchar a las compañeras, compañeros que están conectados y empezar como más este diálogo.
Claro, igual siéntanse los compañeros que están dentro de la reunión con la libertad de alzar la mano o abrir micrófonos. Este es el momento para que compartan su sentir. Ya tenemos la primera manita levantada. Em, no puedo ver muy bien el nombre. Lancero, por favor. Este es su momento de hablar. Muchas gracias por sus participaciones. Lancero, El estás micrófono. muteado. Activa el micrófono, por favor. Sí. Súper. No me escuchan, ¿verdad? Ahí sí, ya lo escuchamos muy bien. Muchas Sí, gracias. ahora sí. Gracias por el detalle de que no había abierto el micrófono. Pues agradecer a la compañera Lila por la invitación, felicitar a todo el grupo de compañeras que están presentes y pues muy interesante el asunto de reflexionar sobre nuestras realidades y nuestra realidad. Y yo digo realidades porque en propio México es diversa la realidad. Afortunadamente no vivimos lo mismo que allá por Mazatlán y otras partes aquí en Puebla, aunque no vivimos ahí como la paz plena ni nada por el estilo. Y en muchas partes de México igual se puede vivir más o menos con tranquilidad. Yo viví en la Ciudad de México por mucho tiempo y también, pues no, ahí yo escuchaba en la televisión que decían que en México no se podía ni salir y circulábamos todos los días más de 1 millón de personas por el metro, por ejemplo. Entonces es importante ver esa gran diversidad de realidad que se nos puede presentar. Esto no quiere decir que estamos hechos en México, tampoco quiere decir que no dejamos de ser, que ya dejamos de ser felices. Obviamente nos afecta nuestra propia realidad, la más cercana a cada uno y cada una, pero yo creo que la gran mayoría todavía podemos hablar de felicidad y de una vida más o menos tranquila. A mí lo que me ocupa, yo soy cooperativista, yo me asumo como socialista también. ¿Y qué es lo que me mueve y me da esperanza? Pero antes de decir esto que me mueve y que me da esperanza, esta cuestión de la guerra a mí me tocó vivirla en El Salvador. Fui de metiche, pues, allá con los salvadoreños, participé en el proceso revolucionario y bueno, lo que yo puedo decir en función de mi cuerpo, pues es la adrenalina que me provocaba, ¿verdad? Y finalmente los crímenes, las atrocidades, las propias calamidades del neoliberalismo, el capitalismo en esta fase neoliberal, pues también me provocan, me dan más las ganas de seguir luchando. Yo recuerdo mucho una compañera que le habían asesinado ahí en El Salvador a su hija, la habían partido, la habían masacrado, y le preguntaron que si ella no le bajaba la moral ese hecho y las muertes que se vivían en la guerra. Ella era una comandante, María Chichilco, su nombre. Y ella lo que respondió es que a ella le revivía y le daba más ganas de seguir luchando precisamente ante esta circunstancia. Y a mí es lo que me provoca, más allá de la adrenalina que puede provocar la guerra y las calamidades. Y bueno, finalmente la esperanza. Como cooperativista, sobre todo, me da mucha esperanza. Soy un promotor también de la economía solidaria, que la veo aún lejana como modo de producción del propio socialismo, aunque hay presencia en Vietnam, en Cuba, en China, se nos olvida muchas veces China. Pero ¿qué es lo que me llama a mí de la economía solidaria y me da esperanza el cooperativismo también? Finalmente, la base sobre la cual se funda una cooperativa, y digo yo la economía solidaria, que es una base totalmente opuesta al modo de producción capitalista. El modo de producción capitalista tiene a su base la propiedad privada y a partir de ahí las relaciones de producción que se establecen en función de la propia propiedad privada. En el cooperativismo, compañeras, la propiedad es común. En México, en la Constitución, tenemos un artículo 25 que define los sectores de la economía, sobre la cual se basará la economía del país por la conducción misma del Estado. Y se habla del sector privado, el que todos conocemos,
el modo de producción dominante, el capitalista, en su fase neoliberal. Ya ni siquiera imperialismo, ahora neoliberal, aunque yo mencioné imperialismo. Y existe también el sector de la economía en el país público, que quiere decir está en función de la propiedad estatal, es decir, las empresas públicas como Pemex, como otras tantas que hay en el país, que son propiedad del Estado, propiedad de la nación, propiedad de todos los mexicanos, digamos, con todas las limitaciones que puede implicar cómo se lleva la política en México. Que finalmente yo no dudaría en decir que el capitalismo es el modo de producción dominante en el país. Y además del sector público-privado, existe el sector social. Y en el sector social estamos enmarcados las cooperativas, la economía social en general, de los sindicatos, las acciones civiles, los ejidos, las comunidades, y todos estos nos organizamos sobre la base de la propiedad común o la propiedad social. En ese sentido, el propio cooperativismo, fundado sobre la base también de principios y valores, uno de los principios es la democracia, pero no la democracia representativa que nos da el derecho al voto. Y como dijo alguien por ahí, ese derecho al voto que igual nos da el derecho a vivir y morir de hambre y de dolor. Nosotros en el cooperativismo, si hablamos de democracia y hablamos de propiedad común, propiedad social, pues vamos a hablar de una democracia no representativa, sino plena y profunda. La democracia en lo económico, en lo social, en lo cultural e incluso en lo estético. Entonces, a mí es lo que me da mucha, mucha esperanza. Yo creo que esta es la parte contraria al modo de producción dominante en el mundo, que no es el único. China, por ejemplo, se asume como un país socialista, muy similar a lo que quiso construir Lenin. Yo lo entiendo un tanto como el capitalismo monopolista de Estado, en el que rige la propiedad común, la propiedad social, propiedad del Estado, y sobre esa base la conducción de la economía, la política, lo social y lo cultural, similar en Cuba, similar en China, no sé hasta dónde en Venezuela, a partir del socialismo del siglo XXI, que es donde yo me quedé, pero a mí me da mucha esperanza estas formas organizativas. En México existe en la Constitución esta pluralidad, sin embargo, no ha crecido lo suficiente como yo quisiera. Yo espero que este modo de producción sobre la base de la propiedad común pues sea el dominante en el futuro. Pero hay otras cosas que me llaman la atención. Generalmente, y lo hemos planteado, trabajamos con la compañera Lila algunas acciones en Comisión de Educación de una unión de cooperativas, y estamos considerando igual no esa bueno y malo, hombre-mujer, sino sí trabajar la parte de la cuestión de la mujer, pero también del hombre. Y en un foro que tuvimos sobre feminismo, pues también, más bien no tuvimos el foro sobre feminismo, sino la nueva masculinidad, como un elemento de integración. Porque si hablamos de una mujer, de una nueva mujer, que se libera, que lucha, que participa, que se organiza, pues también debemos hablar de un hombre que se libere, ¿verdad? ¿De qué nos tenemos que liberar todos, digo yo? Pues del egoísmo, del individualismo, del autoritarismo, porque el sistema y el machismo esencialmente son autoritarios. Y puede haber mujeres autoritarias y hombres autoritarios. La mayoría, desgraciadamente, pues somos los hombres los autoritarios, ¿no? Pero sí tenemos que buscar cómo unificar estos criterios de masculinidad nueva y de feminismo, y no dejarlo así como también como una dicotomía, pues como unos opuestos, sino cómo integrar la nueva masculinidad en la lucha feminista, cómo integrar en la nueva masculinidad la lucha feminista, es decir, unos y otros, cómo integrarnos finalmente en un nuevo planteamiento del ser humano, que es para mí lo importante. Y bueno, hay muchas cosas que platicar y comentar, ¿verdad? Porque he comentado que justamente, bueno, la explotación del hombre por el hombre, la marginación, el autoritarismo de los seres humanos y sobre todo de las mujeres, pues no es nuevo. Viene desde la formación de la sociedad dividida en clases, de la sociedad esclavista, la sociedad feudal,
la sociedad capitalista actualmente, que tenemos que irrumpir con un tipo de nueva sociedad, para mí el socialismo, que hoy puedo interpretar también como economía solidaria, desde mi punto de vista. Porque justo el propio Marx, y esto lo he dicho más de una vez en este tipo de pláticas, planteó que en el mismo momento en que surge la sociedad dividida en clases, surge la educación secreta, la educación para algunos y la marginación educativa para otros. Pero no solo eso, sino también la marginación de los niños y de las mujeres. La función social que cumplían los seres humanos y particularmente la mujer en las comunidades primitivas, en la sociedad dividida en clases, pues termina y se vuelve y se convierte en una función privada que prevalece hasta nuestros tiempos. Y ese carácter privado de la función de la mujer está también emparentado con la cuestión de la propiedad privada. Y en la medida que hablamos de propiedad, de mujer o de lo que sea, de propiedad privada, que así se refieren muchos hombres, es mi mujer, ¿no? Y como es mi mujer, hago lo que yo quiera con ella. Estamos considerando a los seres humanos, particularmente la mujer, como objetos. Y en la medida de objetos, incluso he escuchado socialistas que pues si la mujer es un objeto, pues entonces hay que socializarla, ¿verdad? Objeto de explotación incluso, sobre todo. Entonces, a mí me parece muy interesante que podamos reflexionar sobre estos temas, el poder expresarme también estas ideas, pero sobre todo, pues lo que quiero decir hoy es felicitarles porque pues no es cosa menor el generar, el trabajar en este tipo de eventos, en estos foros donde se puede reflexionar y dialogar. Muchas gracias, compañeros. Y compañero, ya vi que hay un camarada por ahí también. Muchas gracias, señor Lancero, por su intervención y es muy valioso que traiga a la conversación la propuesta de incorporar y reflexionar sobre estas nuevas masculinidades y a pensar en relaciones más justas y equitativas. Pues seguimos con las respuestas. Igual los invitamos a seguir participando en el chat o si lo desean pueden pedir la palabra para abrir su micrófono. Sus reflexiones también son parte fundamental de este diálogo. Tenemos varios comentarios. Por ahí igual nos escribe Patricia. Todas y todos debemos liberarnos del autoritarismo, individualismo y transitar a la propiedad colectiva. Patricia, no sé si gustas también abrir el micrófono, poder retroalimentarnos un poco de este comentario que ahora nos compartes. ¿Me escuchan? Sí, Patricia, te escuchamos muy bien. Bueno, me presento, colaboro desde hace años en diversas cooperativas, pero en los últimos años trabajo con cooperativas de ahorro y préstamo y también en algunas comisiones de educación en cooperativas de vivienda. Y veo que, bueno, a veces una de las reflexiones a las que llegamos es que siempre las cooperativas se ven como esta opción, como esta alternativa a las crisis económicas, ¿no? O a las crisis en general. Pero a veces es bien complicado ver cómo cuando las empresas cooperativas van bien, hay remanentes, son exitosas, por decirlo así, económicamente. Híjole, empieza como, yo a veces lo veo como un camino, como un retroceso ahora que ya somos una cooperativa bien y que todo nos ayudó, ahora como que pareciera que cooperativistas empiezan como a volver la mirada hacia ese capitalismo, neoliberalismo que en su momento se observó que excluyó a muchas personas, ¿no? Que no fue la opción. Y especialmente en cooperativas de vivienda es bien complicado visualizar, por ejemplo, la vivienda como ese derecho humano que tenemos todos y que podría una cooperativa de vivienda ser una alternativa a lo que se vive actualmente, ¿no? De crisis de vivienda para mucha gente. Pero
gana muchísimo esta idea de que la vivienda, aún en gente con pocos ingresos y una situación precaria, la vivienda como un bien individual, un patrimonio casi para el retiro, ¿no? Y se empiezan a hacer, digo, como estas pequeñas viviendas alternativas, como para asegurar ese futuro a pequeños carteles inmobiliarios, digo yo, ¿no? Entonces creo que sí cuesta muchísimo pensar otra manera de vivir esta propiedad colectiva. Y bueno, y tal vez porque yo a veces pienso, definitivamente no nos vamos a llevar nada. Lo que deberíamos garantizar es que nosotros, las personas que vivimos acá, tengamos buenas condiciones de vida y que dejemos para otras generaciones asegurados ciertos derechos, ¿no? Al trabajo, a la salud, a la vivienda, ¿no? Y una alternativa justamente es ver qué otra economía es posible. La economía social y solidaria, pero sí, como cuesta muy, yo creo que cambiar este paradigma, ¿no? Estamos rodeados, estamos influenciados, todo lo que escuchamos es, híjole, bueno, voy a hablar un poquito también, o me voy a regresar un poquito a mi formación, que eso, me formé como contadora pública y abogado. Entonces, es bien complicado cómo en las universidades lo que se enseña es maximizar la riqueza y no maximizar el bienestar, como últimamente se está hablando en la economía social y solidaria. Y cómo, por ejemplo, a los abogados se les enseña a, a parecer antes que ser, ¿no? Se está olvidando la esencia de las personas. Y aparte, como hay muchos, ¿cómo decirlo? Hablaba alguien, bueno, creo que se nos está olvidando también la conciencia de clase, ¿no? Que absolutamente todos, yo creo que la mayoría de nosotros somos trabajadores, dependemos de un salario y estamos olvidando esa conciencia de clase. Y ciertas carreras, ciertas licenciaturas están enseñando o nos están formando o deformando como, bueno, híjole, como no, sí, fomentando definitivamente egoísmo, competencia extrema. Yo, siempre cuento mi trauma al llegar a la universidad, casi de los primeros días y los profesores decir, si no eres abogado, no eres nadie. Y, o sea, no, siento que definitivamente hay mucho que hacer en la economía social y solidaria, y trabajar todos los días con estos músculos de la mente y del ejercicio del trabajo en el día a día para de verdad fortalecer este pensamiento y este ejercicio de que no nos vamos a salvar solos. O sea, no es mentira que unos somos mejores que otros. Que lo que va a salvar a la humanidad es justamente cambiar este pensamiento individualista a pensar o a poner todo en común, en que no soy nada si no soy parte de algo más grande, ¿no? Soy en la medida que somos y nada más. Muchas gracias, Patricia, por tu amable intervención y pues igual, recordar que seamos, que de invitar a seguir compartiendo experiencias. Pueden seguir dejando sus comentarios. Este es un espacio abierto y seguro para dialogar, así que siéntanse con la confianza de compartir sus ideas. Igual recordar que seamos un poco breves para dar el espacio a los ponentes para poder realizar algunas retroalimentaciones. Y con esto igual veo varias manitas levantadas. Si gusta, podemos empezar con Hans y después darle alguna retroalimentación a alguna de nuestras ponentes. Muchas gracias. Bueno, María, muchas gracias.
pues realmente más que una reacción a todas las presentaciones que con toda seguridad han sido muy enriquecedoras para estas discusiones que estamos construyendo desde América Latina y el Caribe. Queremos es saludarlas y pues lógicamente todo el espíritu, la solidaridad, la lucha de las mujeres en relación con sus derechos y en relación también con el aporte tan significativo y tan importante en la construcción de un nuevo mundo mucho mejor, mucho más desde una economía femenina, ¿no? Que la economía nació en el patriarcado y tenemos que convertirla en una economía feminista realmente desde todas las miradas sustanciales y reales. Estamos aquí con unas compañeras, parte, digamos, de la red de economías transformadoras alternativas, por aquí reunidos también conspirando en nuestros proyectos aquí en Colombia. También tenemos aquí a nuestra compañera de RIPES Intercontinental, a Sandra Moreno, y pues queríamos aprovechar para saludarles. Les confesamos que no hemos podido escuchar todos, pero compartiremos la grabación. Y pues lógicamente queríamos aprovechar este momento pues para saludarles, saludar a la profe Nidia, con la cual nosotros ya varios años también trabajando y articulando y conversando alrededor de estos temas tan importantes. Entonces, bueno, queríamos saludarles y aprovechar este momento y también a la cooperativa Comunes, que me parece que es una experiencia muy significativa y muy inspiradora para lo que tratamos de hacer aquí en Colombia y en otros lugares también de América Latina y el Caribe. Entonces, bueno, seguramente seguiremos fortaleciendo este relacionamiento tan importante. Entonces, bueno, ahí dejamos el saludo, por aquí está Sandra. Un saludo. Muchas gracias, Hans, por compartirnos también sobre los proyectos que están impulsando en Colombia. Nos alegra mucho saber de estas iniciativas y de los esfuerzos que se están construyendo desde distintos territorios de nuestra región. Te enviamos también un saludo cordial y por supuesto quedan totalmente invitados a compartir la grabación de este conversatorio, a seguirnos en nuestras redes sociales para poder seguir creciendo y seguir tejiendo espacios de diálogo y colaboración entre nuestros países. Nidia, no sé si gustas dar alguna pequeña retroalimentación, o Liliana, están abiertas a tomar el micrófono y posteriormente dar algunas últimas intervenciones a otras de nuestras compañeras. Sí, pues rápidamente, creo que es muy importante también tener en cuenta esta organización desde la propia, o sea, desde las masculinidades, ¿no? Es decir, es muy interesante lo que nos comparte nuestro compañero de la Unión de Cooperativas Cuitlaxcoapan, también, ¿no? Como esta perspectiva o esta historia de lucha, de vida, y me encanta escuchar que se abre, ¿no? a entrar a estos foros de discusión sobre nuevas masculinidades, me parece muy importante también. Igual un saludo a la RIPES, a los compañeros de Colombia, de Chile, de Puerto Rico, también Margarita, que nos manda unos saludos por ahí. Entonces, bueno, además de los saludos, me gustaría ir como cerrando para lanzar algunas ideas, conclusiones. Creo que en este tiempo que estamos atravesando, que ya hablamos mucho sobre esta violencia, ¿no? Este capitalismo violento, esta necropolítica, estas formas de atravesar el cuerpo y de los territorios. Pienso que necesitamos ir construyendo, ir tejiendo estas alternativas, aprender de las experiencias previas y sobre todo de ir generando estos diálogos que rompan lo que bien mencionadas, Lili, borrar, ¿no? de la diversidad, esta disolución, ¿no? de la diversidad y pues ir rompiendo esta polarización que en muchos de los países latinoamericanos creo que se repite. Entonces pareciera que es una estrategia, ¿no? internacional de polarizar, de dividir y de ir diluyendo todas estas diferencias y estas formas de resistencia desde la política.
Creo que eso me llevo también mucho, el sentir, el buscar amar a la vida, respetar al cuerpo, dignificar a la mujer, como nos compartía nuestra compañera de Mazatlán, y que nosotres podemos ir construyendo esta resistencia. Creo que estos foros, el ir ahorita viendo cómo se van uniendo, ¿no? Más personas, ver este mosaico diverso, me parece muy esperanzador. Entonces, bueno, hasta ahí dejaría yo mis comentarios, María, para escuchar a las demás. Muchas gracias, Nidia. Claro que sí, pues seguimos ya con estas últimas dos intervenciones y para dar igual las conclusiones finales, agradecemos sus participaciones. Sin duda, el tejer este tipo de opiniones fortalecen igual estos conversatorios y sin ustedes no sería posible esto. Vamos a dar la palabra a Senia y posteriormente a Paola. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo llegué un poquito tarde, una disculpa porque sí, se me complicaron los tiempos, pero nunca es tarde, ¿no? Dice. Mi nombre es Xenia Trujillo y soy maestra en Economía Social acá en Guerrero. Estamos trabajando en un proyecto de investigación con mujeres de Ñusabi, en la zona que ahora se conoce como la Mixteca, ¿no? De Guerrero. Y bueno, pues trabajamos con lo que es la producción de cacao. Entonces, ahí hemos podido como responder un poco como a estas inquietudes sobre la construcción primero de un conocimiento colectivo, porque hay un intercambio de saberes respecto al cacao entre academia y también comunidad, pero también sobre todo siendo muy respetuosos de la participación de la comunidad. Sin embargo, pues vemos algunas cosas que yo quería como compartir. Sí, yo trabajo en específico con mujeres indígenas, en este caso, que son, pues las mujeres están autoorganizadas, ¿no? Y pues hay la intención de querer hacer cooperativa, de querer hacer venta colectiva, como ellos le llaman, comunal, y también pues de documentar ellas mismas, no lo dicen con esas palabras, pero sí como preservar la historia de sus saberes ancestrales en la transformación del cacao, ¿no? Entonces es algo muy hermoso porque pues el cacao, la semilla del cacao en nuestra zona, en México, se está perdiendo, las semillas nativas, y pues ellas son las guardianas, ¿no? De eso. Entonces, y no solamente de la semilla en sí, sino también del tema de la transformación del cacao, ¿no? Con esa sabiduría tan grande que tienen. Y bueno, un poco como conectando con el tema de lo poquito que escuché de las ponentes y también de las participaciones, pues siempre se hizo con mucho respeto en el trabajo colectivo desde la perspectiva de los feminismos comunitarios y decoloniales, que pueden parecer como contradictorias en algunas cosas, pero y territoriales, ¿no? También. Entonces, citando un poco como lo que comparte Lorena Cabnal, trabajamos pues esa parte, ¿no? De la complementariedad, porque la cosmovisión, por ejemplo, en el tema de los roles de género y toda esta cuestión que tiene que ver con la división sexual del trabajo en las comunidades, pues es muy distinta, ¿no? Y pues obviamente las luchas feministas en ese sentido son como muy, muy diferentes, ¿no? Incluso había entrevistas muy enriquecedoras que se va a publicar por ahí un capítulo en un libro que habla de precisamente que ellas no se consideran feministas, ¿no? O sea, tú les hablas del feminismo y dicen, nosotros no somos feministas, y lo dicen con mucha, así con un sentimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una representación como tal desde esa perspectiva del feminismo, sin embargo hay una práctica viva, ¿no? Y en la defensa de los recursos y del territorio, ¿no? Y también en esta relación entre cuerpo o cuerpo-territorio, que pues finalmente ellas ponen su cuerpo, ¿no? En esta defensa del territorio, ¿no? Y que son tan importantes y también tan estratégicas todas las aportaciones que hacen a través de los movimientos sociales, ¿no? En este caso, pues yo estoy trabajando
en un municipio que es cerca de Ayutla de los Libres. No sé si han escuchado del movimiento social que tuvieron los pueblos originarios en ese sentido para poder autogobernarse, ¿no? Entonces, digamos que los han alineado un poco con estas reglas legales y todo ese tema, pero su resistencia ha sido esa, ¿no? Como preservar sus formas de gobernanza, ¿no? Y bueno, esto cabe mencionarlo porque es muy interesante cómo esa conexión que tienen ellas con el trabajo interno que llevan también dentro de esos procesos, se reflejan en sus relaciones con los hombres, ¿no? Y sí, justo lo que decía el Lancero, ¿no? En el sentido de que hay como un tema de complementariedad. O sea, no de, y de objetivizar un poco como quién es el enemigo, ¿no? En sí. O sea, el enemigo con el que hay que luchar, pues sí, sabemos que es un sistema del patriarcado, un tema de un sistema capitalista, neoliberal, colonialista. Entonces vamos a unirnos, ¿no? Pero ¿desde dónde vamos a unirnos y desde dónde va a ser el proceso? Entonces hay una propuesta muy interesante desde los feminismos comunitarios de Lorena Capnal, que es la sanación, ¿no? De la cuerpa. O sea, empezar por el primer territorio, ¿no? Que es nuestra cuerpa. ¿Por qué? Porque es la que recibe. Y también hay un interesante ejercicio de mapeo, digamos, o de cartografía del dolor. Y esa cartografía del dolor, cómo se politiza y cómo a través de sus saberes y sus conocimientos de herbolaria, de conexión con la tierra, que es con el territorio, esta relación simbiótica que existen en las comunidades y que también existen con nosotros, pero que a lo mejor no son tan palpables, pues se genera una fortaleza y una herramienta muy grande también política, ¿no? O sea, la sanación como virtud política es lo que habla Capnal, ¿no? Y bueno, es muy interesante, ¿no? O sea, yo al principio, pues sí, como académica, que trabajas con el feminismo anglosajona, porque es el inicio, digo, o sea, no tiene nada, bueno, sí hay cosas que hay que tener crítica, ¿no? En ese sentido, pero finalmente suman, son herramientas y también son procesos y también son realidades diferentes. Entonces, y bueno, ahorita tenemos bueno, lo que es la ola, la cuarta ola, pero también hay una lucha, ¿no? Desde el mismo sistema de absorber esos movimientos y de convertirlos en consumo, de convertirlos en no sé, como lo que yo digo, así pongo el ejemplo del Che Guevara, porque digo, no manches, o sea, lo volvieron en playeras y en vasos o sea, yo creo que es lo peor que le pudieron haber hecho en ese sentido, ¿no? O sea, como de lo que representaba, ¿no? Hay muchas cosas que criticar también en todos los sentidos, ¿no? Somos seres humanos, pero bueno, el punto es eso, que quieren hacer el feminismo una moda, pero pues para como de antivalores, de consumismo, y dejarlo en la onda superficial, ¿no? O si no es crítica, o sea, quitar la parte crítica, la parte fundamental, o sea, la parte que hizo que se crearan los feminismos, ¿no? Entonces, bueno, esa era mi pequeña aportación. No quiero como absorber más el tiempo para dar espacio, pero les doy muchas gracias por estos conversatorios que son tan ricos y que fortalecen mucho, pues tanto a la parte del movimiento como a la parte de reflexión y también de investigación con corazón, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Genia, por compartirnos y por invitarnos a cuestionar en representaciones feministas, prácticas vivas, procesos y realidades. Igual tenemos ahí bastantes comentarios, agradeciéndote por Liliana, agradece por tu valiosa reflexión y experiencia. Acá hay varias compañeras con iniciativas económicas de mujeres que cultivan el cacao. Estaría chévere colocarlas en contacto. Pues muchas gracias, Liliana, y muchísimas gracias, Genia. Y con esto también pasamos a la última intervención de este conversatorio. Agradecemos por sus participaciones, por sus opiniones que fortalecen este tipo de conversatorios y que sin ustedes y sin sus aportaciones esto no sería posible. Paola, te doy el micrófono. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias y sí, comulgo mucho con lo que me antecedió mi tocaya Paola. Comentarte que acá, independientemente de la corriente de violencia que se tiene,
Nosotros acá en Mazatlán somos un puerto pesquero. Mazatlán es un puerto con un gran territorio de mar. Tenemos zona costera bastante rica en presencia de peces de una gran diversidad. Tenemos cooperativismo pesquero en su más amplio contexto. Tenemos la flota pesquera más importante de México y una de las más importantes de América Latina. Sin embargo, gracias a la pesca, Mazatlán se pone de moda casualmente porque pues la gente viene al carnaval, viene a degustar. Todo el mundo que viene de turismo a Mazatlán, lo primero que consume son camarones, son pescado, o sea, es algo del mar. Sin embargo, su servidora, yo trabajo economía social y solidaria. Yo tengo un proyecto, bueno, 5 proyectos, pero el que más ha crecido es el aprovechamiento de los residuos de la pesca. Hemos logrado generar una economía social y solidaria con impacto ambiental, en donde estamos aprovechando las mujeres y algunos hombres también que se han incorporado al proyecto para reutilizar todo aquello que no se aprovecha por los pescadores. ¿Por qué? Por cuestiones tradicionales, por cuestiones de educación, pues no se les capacitó en tiempo para poder experimentar aún más allá de la mera venta del filete del pescado o bien el filete como tal, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hicimos como investigadores independientes de la propia UNAM, vía CONACYT, desarrollamos los procesos en donde capacitamos a los pescadores para que permitieran que las mujeres empezaran a separar la parte que sí puede ser utilizada en el aprovechamiento para desarrollar métodos con técnica y ciencia de investigación, mediante el cual logramos obtener la patente del proceso de extracción de la cadena trifásica de la proteína del colágeno marino en su estado puro, 100% puro, sin colorantes, sin conservadores y sin azúcares de ningún tipo. Logramos obtener el colágeno al más alto nivel de pureza. Por ende, no solamente nuestro proyecto de investigación científico no nos llevó a descubrir el colágeno, porque el colágeno existe en el ambiente, pero sí logramos eliminar el olor y el sabor al pescado. Por ende, nuestro producto hoy por hoy ya se empieza a distribuir para su comercialización en diferentes estados de la República. Entonces, ¿qué estamos haciendo con este proyecto? Demostrando que la economía social solidaria puede ser replicable, puede ser, las mujeres podemos demostrar que con investigación, pero también con capacitaciones, podemos desarrollar productos o subproductos de las mismas materias agropecuarias que hay en México. En México tenemos agricultura, tenemos ganadería y tenemos pesca, tenemos como materia de primaria. Nuestro producto lo catalogaron como producto calidad hecho en México y con origen Sinaloa, de Sinaloa. ¿Por qué? Porque logramos que las mujeres de esposas de pescadores, hijas de pescadores, hermanas de pescadores, se involucraran en la actividad del papá, del esposo, del hermano o del amigo, simplemente porque los invitó, mediante el cual nosotros conformamos una cooperativa. Y es la primera cooperativa en México con el objeto social de reutilización de residuos pesqueros. ¿Qué va a pasar? Que ahora todo aquel pescador o persona que se dedique a la pesca ya no desperdicie o tire sin control alguno los residuos pesqueros a los cuerpos de agua, porque eso se convierte en un problema ambiental que impacta en el cuerpo de agua, pero también en el suelo y subsuelo. Entonces, con este proyecto de economía social y solidaria, lo que estamos logrando es que a mayor consumo del producto, pues mayor consumo también de materia prima, y a mayor consumo de materia prima, más se estimula al pescador para que genere buenas prácticas, pero también
estamos impactando con prácticas amigables con el medio ambiente y apegados también a lo que viene siendo la Agenda 2030. Sumamos esas acciones y fortalecemos el proyecto, lo que nos ha logrado que esas acciones puedan ahora sí certificar un producto con calidad, pero también amigable con el medio ambiente. Entonces, ¿quién no quiere cuidar su salud mientras está cuidando también el medio ambiente, verdad? Entonces, esa parte de feminizar esta actividad, porque la pesca, pues son hombres, la mayoría de los pescadores son hombres, entonces la mujer tiene poca o nada presencia casi en las cooperativas que existen de pesca. En Mazatlán se están desarrollando ostrícolas, cooperativas ostrícolas, en las cuales también se están incorporando a las capacitaciones, que es otro de los proyectos que traemos nosotros también, donde enseñamos a las mujeres a sembrar la semilla del ostión nativo. ¿Para qué? Para que es algo natural, sin mayor, con una trazabilidad desde su origen hasta su comercialización. Entonces, son prácticas que están aprendiendo hombres y mujeres en las comunidades rurales donde la pesca se ha bajado por situaciones de cambio climático, pero que también podemos, y por eso quise tomar la palabra porque me encantó, de 18,000 cooperativas que existen en México, está considerado que el 70% de esas cooperativas son impulsadas en gran parte por mujeres, aun y cuando no estén en las actas constitutivas de las cooperativas. Muchas gracias, Paola, por compartir tu experiencia y este proyecto también de economía social y solidaria, que sin duda también nos sigue inspirando a seguir pensando en nuevas formas de organización. Aquí también tenemos varios pues mensajes que también están apoyándote en esta parte del proyecto de Nidia, qué esperanzador proyecto. Senia, igual me interesa mucho contactarlas para platicarles del proyecto de las mujeres. Y pues nos inspira mucho también el que nos cuentes tu proyecto. Y pues queremos agradecerle mucho también a todas y todos por su participación, tanto a quienes nos acompañaron a través de Facebook, por sus comentarios en el chat, a quienes se sumaron con sus intervenciones, sus llamadas, sus reflexiones y sus preguntas, que nos enriquecen profundamente este espacio de diálogo y nos permiten seguir tejiendo colectivamente estas conversaciones. Queremos también agradecer profundamente a Liliana Buitrago y a Nidia Reyes por compartir sus reflexiones, pero también por ayudarnos a pensar colectivamente en los desafíos de nuestro tiempo desde una mirada crítica y feminista. Pues bueno, previo a dar el cierre, igual Liliana, Nidia están invitadas a pues poder proporcionarnos algunos comentarios y mensajes finales. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, de nuevo, sí, muy agradecida. Ha sido una conversa súper inspiradora, como hablábamos del proyecto de Paola, pero de todas también en sus actividades, lo que van haciendo, tejiendo, o sea, es realmente muy importante. Creo que esto es lo que realmente da esperanza. Ahora lo siento bastante aquí también, ¿no? En el corazón. Y pienso en muchas de nuestras compañeras. Nosotras, mi colectiva aquí en Venezuela se llama Mujeres, Cuerpos y Territorios. Nosotras somos una colectiva ecofeminista y tenemos una pequeñita red que está ya empezando, que se llama, bueno, empezando hace 3 años, pero se llama Acción Cosecha. Y tenemos compañeras cooperativistas en Sanare que hacen pasta, de la cooperativa 8 de marzo y Justito Lancero, son cooperativa mixta, ellas iniciaron como cooperativa de mujeres y son cooperativa mixta, pues ha sido mucho lo que hemos aprendido de las nuevas masculinidades de nuestros compañeros de 8 de marzo en términos del hacer, ¿no? De la amorosidad, de la disposición a dejar que la otra tenga la voz, que esté allí. Ha sido muy hermoso, ¿no? Y solo, bueno, imaginaba así como volvernos a encontrar, invitarles, poder que ustedes las conozcan también, o sea, como que hay tantas conexiones posibles,
una compañera que está con unas mujeres que cultivan cacao, o sea, somos tantas en todos lados haciendo cosas hermosas que somos la esperanza, ¿no? O sea, cuando pensamos realmente en geopolítica, bueno, hay muchos artículos hechos así como que si realmente puede haber, se puede hablar de geopolítica y de feminismo, o sea, de una geopolítica feminista, o sea, hasta qué punto eso realmente es algo que no un impasse, ¿no? Pero en todo caso, lo que sí sabemos es que todas las actividades de la economía son sostenidas en el mundo por las mujeres. Hay estudios así que, y libros que hablan de, por ejemplo, hay uno que se llama, tiene un título muy cómico que se llama Bananas, Playas y Bases, algo así, que es una investigadora que precisamente vio cómo en la economía bananera en Latinoamérica, pero también en la economía del turismo, en la economía de las bases militares de la guerra, al final, en todas las economías estas que son, digamos, un poco más alienantes, ¿no? Y explotadoras, etcétera, pues están los cuerpos de las mujeres allí mediando. Entonces, yo más bien es como la invitación es a seguir en ese tejido hermoso de pensarnos cómo es la economía digna, cómo visibilizamos todos los cuidados que requieren las economías solidarias, porque si algo puede dar la gestión feminista, la perspectiva feminista en este tiempo, es a pensar cuáles son esas tareas de cuidado que nos remuneramos, cuáles son las tareas de cuidado de nuestras cooperativas que no estamos cuidando, que no estamos viendo, cómo hacemos una distribución no solo justa en términos de igualdad, sino también de acceso y equidad y posibilidades, ¿no? No es lo mismo una persona que tiene que cuidar a otras personas, ¿no? En términos de sus horas, posibilidades, etcétera, en términos de tiempo, porque tiene otros trabajos, ¿no? Que es cuidar a otros, que una persona que no. Y entonces todas esas cosas son discusiones muy hermosas que los espacios de las economías feministas se van dando y que son realmente muy valiosas, y me voy con el corazón muy esperanzado a pesar de todas estas cosas difíciles que las que veníamos hablando, y con la certeza de que el tejido es muy grande, amplio y diverso. Gracias. Muchas gracias, Liliana, por compartirnos tus aportaciones que han enriquecido mucho este diálogo y nos dejan ideas pues valiosas para seguir pensando y construyendo alternativas. Nidia, pasamos contigo un comentario final y nos pasamos al siguiente apartado. Sí, muy breve, agradecerles a la organización, a Comunes, de verdad, son una cooperativa que, bueno, me siento muy orgullosa de pertenecer a ella. Y también pues la participación, gracias Liliana por aceptar la invitación, y de verdad Paola, Xenia, todos los que hoy compartimos la palabra, qué gran conversatorio, de verdad me lleno de mucha esperanza, es muy inspirador lo que están haciendo, y gracias de verdad por compartirnos hoy todo este saber y estas resistencias. Un gran abrazo. Gracias, María, también. Muchas gracias, Nidia, igual por tus participaciones. Y pues durante este diálogo hemos recuperado ideas, reflexiones, los comentarios siguen y los sentires que forman parte de la memoria narrativa del encuentro, la cual fue elaborada igual por nuestra compañera Dani. Pues en este momento también le vamos a dar la palabra a Dani para que pueda compartirnos algunos de estos elementos. Muchas gracias, Dani. Creo que ya me ven y ya me escuchan. Es que yo no me veo ni me escucho. Sí te escuchamos súper bien, pero aún no te vemos. Ay, ya te vemos. Perfecto. Bueno, pues yo los estuve escuchando a todos. Aquí en silencio estuve recabando un poquito sus ideas y pues bueno, me gustaría compartirles lo que escribí. Somos Liliana, Nidia, Paola, María, Argelia, Carolina, Daniela, Lila, Elizabeth, Hans, Patricia, Isabel, Kiara, Lancero, Lisette, Margarita, Mayra. Nos enunciamos desde Caracas, Venezuela, y desde Puebla, desde Sinaloa y Jalisco, desde México, así como desde Colombia. Nuestras luchas están en comunes en la red de economías alternativas y transformadoras, desde la producción de cacao,
productoras con residuos de pesca, investigadoras, cooperativistas, feministas y antipatriarcales. Nos encontramos atravesadas por contextos aparentemente distintos, pero también conectados desde la entraña. Nos reconocemos afectadas por la guerra contra la vida y contra el cuidado. Lo vemos en Venezuela, en Gaza, en México. Observamos cómo el control de las grandes corporaciones y de agencias internacionales al servicio del capital va configurando las formas en que se organizan los territorios y con ello las vidas. En estos procesos, los cuerpos y los territorios se vuelven espacios de disputa política y económica, donde el cuidado, la reproducción de la vida y la dignidad quedan constantemente amenazados, en una amenaza silenciosa pero internamente ruidosa. En nuestra reflexión en torno a la geopolítica surge una pregunta que nos deja intranquilas. ¿Cómo es posible que la respuesta continúe siendo la guerra? ¿Cómo seguimos buscando bienestar, seguridad o estabilidad a través de la violencia? Sentimos que la invasión no solo ocurre en los territorios visibles, sino también en los cuerpos. La guerra se siente en las entrañas, en lo profundo del cuerpo, incluso cuando no siempre somos capaces de nombrarla con claridad. También reconocemos que no todo es visible. Existen luchas internas dentro de la guerra, luchas emocionales, espirituales y comunitarias. Y nos preguntamos, ¿en dónde nos duele la guerra? Y al escucharnos aparece la sensación de que vivimos en un momento de barbarie, donde las posibilidades de resolver los conflictos globales de manera pacífica parecen cada vez más reducidas. El cuerpo experimenta físicamente aquello que la mente a veces no logra procesar. La guerra se manifiesta en tensiones, en miedo, en incertidumbre. Se manifiesta también en los lugares más íntimos del cuerpo, en el útero, en los ovarios, en el corazón y en el alma. Sentimos que toda fuerza de reproducción de la vida está amenazada. Reconocemos también que las grandes corporaciones influyen en las formas en que reproducimos la vida y organizamos el cuidado. Sin embargo, también reconocemos que el territorio se protege día con día y que el primer territorio que defendemos es el propio cuerpo. Desde ahí se articula la resistencia, el cuidado y la posibilidad de reconstruir vínculos. Vivimos una crisis de seguridad que se siente profundamente en el cuerpo, desde la matriz, desde el útero, desde los ovarios, generando una sensación profunda de pérdida. En muchos espacios se ha perdido el amor por la vida. Pero también nos preguntamos, ¿dónde sentimos la esperanza? La esperanza aparece en las preguntas que hacen las nuevas generaciones, en su capacidad de cuestionar lo que parece dado y de imaginar otras formas de vivir juntos. Aparece también cuando logramos salir de las falsas polarizaciones y de las respuestas dicotómicas que nos separan. La esperanza también se sostiene en las luchas que ya están ocurriendo, en la difusión del trabajo de las madres buscadoras, en la memoria de quienes resisten, en los esfuerzos por nombrar las violencias y acompañar el dolor colectivo, de sanarnos juntos. La esperanza es una lucha colectiva, una forma de sostener la vida, de cuidar el cuerpo y territorio, de reconstruir vínculos y de insistir incluso en medio de esta guerra en que la vida merece ser defendida. Muchas gracias, Dani, por este mensaje tan hermoso y por la recabación de reflexiones que nos compartes. Realmente se nos enchina la piel. Yo creo que no soy la única al escuchar de cómo lograste recoger y sistematizar de una manera tan sensible y emocional todo lo que se fue tejiendo alrededor de este conversatorio. Y pues tus palabras reflejan muy bien los sentires, las ideas y las esperanzas que también surgieron en este espacio y nos ayudan a cerrar este encuentro con mucha profundidad. Pues igual para cerrar queremos recordarles que este conversatorio forma parte de un ciclo de actividades, por lo que mañana tendremos un nuevo encuentro donde seguiremos reflexionando sobre las economías que sostienen la vida. Esperamos que puedan acompañarnos nuevamente. Gracias por su presencia, por su escucha y por seguir construyendo diálogos, pensamientos críticos y esperanza colectiva. Muchas gracias y muy buena tarde a todas y todos. Gracias. Gracias. Bonita noche. Gracias. Un abrazo fraterno, solidario, cuídense mucho. Chao, gracias. Chao, Lili. Gracias. Chao, Caro. Un bálsamo para el corazón. Besitos. Sí. Un cacaucito para el corazón. Sí, cacao para el corazón. Sí. Ay, gracias, Pau.
Si está en digital, después nos lo envían, el material ese lindo que mostró Paola también. Sí, Todo lo que escribió Qué Daniel. orgullosa de su producto. Ay, Felicidades. sí. La verdad, felicidades. 9 años de investigación, he aquí. Felicidades, Colágeno para Paola. todas, para la Qué orgullo. Qué bello. Bello. Adiós. Gracias, bueno, adiós.